Bueno, cierro con un tema bastante complicado. ¿Por qué complicado? Porque en realidad hablar sobre complicaciones, todos sabemos las potenciales complicaciones, pero hablar de las complicaciones de uno mismo, de su propio equipo, uno tiende a no querer hacerlo, en realidad. Pero como algún sabio siempre dijo, el que no ha tenido complicaciones es porque no está haciendo cosas. Seamos sinceros, nos ha pasado a todos, el tema es qué es lo importante en las complicaciones. Para empezar, sabemos que la histeroscopía es un método que es básicamente seguro si uno realiza la técnica correcta, se capacita y demás, ¿no? Entonces tiene sus potenciales riesgos, pero son mínimos o minimizables. Y acá lo más importante es saber la selección del paciente, las maniobras que vamos a tener de seguridad o de comprobación y la capacitación, la experiencia. Si uno se capacita, entonces probablemente pueda reducir esas complicaciones al mínimo. Si nosotros trabajamos con gente en formación, entonces siempre supervisado. Lo que no quita que se puede obtener una complicación de todos modos, pero sí ser guiado. Y lo más importante de la complicación en realidad es advertirla, es saber que estamos en el medio de una complicación. Como dije, depende de la escuela y la práctica quirúrgica, depende de la elección de nuestro paciente y, por supuesto, de la disponibilidad instrumental. Existen muchos tipos de histeroscopios. Ha cambiado un montón. Tenemos desde el oficinal, resectoscopio mono, bipo, de 10, de 5, montones. Podemos comentar un montón de tiempo cuál es el modelo que más nos guste. Lo importante es usar uno que funcione, o sea que todos sus partes y su encastre sea bueno, no perdamos medio de distensión, la electrocirugía que estamos utilizando funcione, en fin, el medio de distensión que elijamos lo respetemos como tal. Entonces, todo esto son recaudos que tienen que ver con la capacitación, básicamente, y con la elección de lo que vamos a hacer. Es decir, que las complicaciones, bueno, esto ya creo que lo dije, que las complicaciones son ni más ni menos que factores que concurren y que sobrevienen durante un procedimiento, que normalmente no suele ser propio de él, como estamos hablando de un trípode, que la experiencia o capacitación del médico es realmente importante, que el equipo que estamos eligiendo esté en buen funcionamiento y esté adaptado a lo que necesitamos y que la elección de la paciente sea la correcta, es decir, en realidad no es propio del procedimiento, es propio de cómo hagamos las cosas, ¿verdad? Y cuando ocurre, generalmente agrava nuestro procedimiento y hace que nosotros tengamos que trabajar sobre él. Suele ser inesperado, no deseado, ¿verdad? Pero puede pasar en cualquier intervención. Nosotros vamos a la consulta o tenemos la consulta y viene el paciente y dice, y esto no tiene riesgos, ¿no? Porque es la primera pregunta después que nosotros le decimos es un procedimiento que dura 10 minutos, que se hace en la oficina o con sedación según lo que estemos haciendo o con la raqui según el tipo de histeroscopía. Y son 10 minutitos, media hora, después se va caminando y va al supermercado mañana. Pero nosotros sabemos que cualquier evento quirúrgico que hagamos, cualquiera, tiene una posible complicación. Entonces, tenemos que estar advertidos. El consentimiento pasa a ser la parte más importante de nuestra consulta y de nuestro procedimiento quirúrgico, básicamente. Entonces, algo falló. Falla algo en la técnica o algo en lo planeado. Táctica, perdón. Como siempre, puede fallar la indicación. Por ejemplo, elegimos hacer una miomectomía y la miomectomía es un mioma de 5 o 6 centímetros, sí, submucoso, pero que en realidad tiene un gran componente intramural. Como bien nos decía el doctor hoy, y por ahí mejor es hacerlo por vía laparoscópica que intentarlo hacer por vía histeroscópica, que probablemente tengamos algún tipo de complicación hídrica o probablemente sangrado o que no podamos resolver el procedimiento. Entonces, la elección del paciente o la complejidad de la patología es importante definirlo antes de llegar al procedimiento quirúrgico. El entrenamiento, nuevamente el entrenamiento, siempre estar en formación y tener seguro el instrumental que estamos utilizando, de acuerdo a la complejidad de la paciente.
Ay, perdón. Entonces, cada acto tiene una consecuencia. ¿Qué complicaciones podríamos tener y cuáles son las más frecuentes? En histeroscopía, ya sea vaginohisteroscopía o resectoscopía, técnica que utilicemos, la más frecuente es la perforación uterina, que como tenemos la ventaja de que sea bajo visión directa, esa perforación uterina bastante probable que no traiga una complicación muy, valga la redundancia, compleja. Vemos la perforación, estamos viéndola, vemos que no sangra, podemos irnos y esa cirugía se debería terminar, finalizar. Si vamos a utilizar electrocirugía, todo eso no lo podemos utilizar cuando tenemos una perforación. Segunda, la sobrecarga de líquidos. Sí, claro, depende de la cantidad de líquido utilizado y del tipo de líquido utilizado. La infección es bastante baja, la tasa de infección probable en histeroscopía, pero si bien es baja, existe la hemorragia. Y por último voy a mencionar la embolia gaseosa, pero esto es bastante antiguo si quieren, porque no sé si alguno de todos ustedes sigue utilizando CO2 para realizar la histeroscopía, probablemente en algún lado sí, pero eso sucedía cuando se utilizaba CO2. En cuanto al porcentaje de estadísticas de patología o de complicación, la perforación uterina tiene más o menos un 2%, la sobrecarga claramente depende de lo que utilicemos como líquido y también depende de la experiencia del cirujano, ¿sí? Porque es cierto que en manos más expertas una miomectomía de 2-3 centímetros va a llevar mucho menos tiempo de cirugía, por ende mucho menos de líquido utilizado, y en manos menos expertas o recién formándose, y esto lleva más cantidad de líquido, básicamente. ¿Sí? La hemorragia es también baja. Como verán, todas las complicaciones en realidad son bastante bajas, que es lo que hablábamos hoy más tempranito. Es un método bastante seguro cuando uno está entrenado, ¿verdad? Con respecto a la perforación uterina, casi siempre se da durante la manipulación cervical. Por eso, tanto se hace hincapié en tratar de realizar la vaginohisteroscopía o histeroscopía oficinal, porque la dilatación cervical o la guía que uno pasa a través del canal cervical es bajo visión directa siempre. Y si vamos a dilatar, lo hacemos con los métodos de divulsión, con la tijerita de punta, como bien decía el doctor hoy más temprano, y siempre al ser bajo visión directa vamos a saber si vamos a estar dentro de la cavidad uterina o dentro de alguna otra cavidad o vía falsa. Cuando uno coloca el histeroscopio bajo visión, sin visión directa, que es antiguamente se hacía una dilatación con bujías de Geiger, que todavía probablemente se realice según el tipo de histeroscopio que utilizamos, ahí es donde más se realiza la segunda falsa vía o perforación uterina. Es decir, la histeroscopía quirúrgica tiene más riesgo, ¿verdad? ¿Cuáles vendrían a ser nuestros factores de riesgo para dicha perforación? Y bueno, una estrechez cervical, una historia de cirugía cervical previa, probablemente un útero hiperflexionado o en retroflexión, también falta de práctica en el equipo, en el médico en formación, y bueno, la falla en la valoración clínica. Todo esto nosotros podemos ir advirtiendo, ya revisando al paciente, teniendo las básicas de la medicina, que es tener el examen clínico realizado, probablemente tengamos ya una idea de cómo es nuestro cuello y lo prepararemos si fuese necesario. El problema de la perforación uterina es la inadvertida. Y cuando es inadvertida, nosotros utilizamos electricidad en la cavidad o por ahí técnicas mecánicas, podemos lesionar otros órganos circundantes. Por ejemplo, en casos muy graves, inadvertidos, que claramente probablemente tenga que ver con la capacitación o la experiencia del equipo quirúrgico, hasta se puede lesionar un intestino delgado, algún apéndice epiploico. Es decir, maniobras a ciegas y sin advertir la perforación puede pasar este tipo de patologías que son bastante graves y si no son advertidas, entonces sí se transforman en algo que 2, 3 días después, bastante complicado su resolución, ¿verdad? Aunque sucede en un porcentaje súper bajo y probablemente precise que nosotros realicemos o una laparoscopía de control posterior a la histeroscopía o depende de la patología, de la complicación, hasta por ahí una laparotomía.
La infección, repetimos, tenía una tasa sumamente baja. Normalmente es muy rara, pero bueno, si nosotros llegáramos a realizar una histeroscopía, que a veces en la oficina incluso se decide realizar en el momento y la paciente tenía algún proceso inflamatorio en curso, bueno, puede producir infección o sintomatología que amerite su tratamiento antibiótico, ¿sí? Todo llevado a cómo se trataría una enfermedad pelviana, ¿no? Muy bien. La prevención con antibióticos en realidad se ha visto que no es necesaria, ¿sí? Salvo que la paciente lo ameritara, por ejemplo, pacientes con patología vascular, valvulopatías y demás, ahí se realiza profilaxis antibióticos sí o sí, pero no tiene que ver con la tasa de infección uterina. Lo pongo acá a dolor postoperatorio. Uno podría decir, esto no es una complicación. Sí, realmente no es una complicación de la histeroscopía. Por lo general no existe tanto dolor. El dolor postoperatorio no es una complicación de ninguna cirugía porque es inherente a la técnica que se realice, ¿verdad? Pero es cierto que pacientes que tuvieron procesos de dilatación cervical o que se ha pasado mucho flujo de líquido de distensión, causa más dolor y hasta probablemente irritación peritoneal. Entonces, no es una complicación, es algo inherente a la técnica, pero hay que tener en cuenta que esto puede pasar. Si nosotros distendemos el útero con un medio de distensión a una presión muy alta, pasará más líquido peritoneo y eso va a causar un poco de dolor extra de lo que nosotros pretendíamos que eso sucediera en un postoperatorio habitual. Entonces hay que tratar de minimizar el tiempo quirúrgico, hay que tratar de minimizar la cantidad de presión y líquido que nosotros pasamos en la cirugía. Se maneja con tratamiento del dolor habitual, ¿verdad? El síndrome vago-vagal, esto es bien inherente a lo que es oficinal, ¿sí? Si bien es una técnica que se realiza con casi nada de dolor cuando estábamos manipulando el cuello de manera cuidadosa y dilatando el cuello con las maniobras de divulsión y con el histeroscopio oficinal, existen casos que puede pasar que la paciente tenga este tipo de síndrome, que es un bien conocido bastante por todos nosotros los ginecólogos, que ya con una colocación de dispositivo intrauterino también puede suceder, ¿verdad? Entonces se realiza medidas físicas, posición de Trendelenburg, lo habitual que realizaremos en un síndrome vagal, se suspende o se espera a que todo pase para poder, si quieren, insistir nuevamente en el procedimiento, pero a cuidar a la paciente, ¿verdad? Lo siguiente es el síndrome hiperosmolar. Estos son síntomas que se producen dependiendo del líquido que nosotros utilicemos de distensión, ¿verdad? Hay más probabilidad que suceda si utilizamos líquidos hiposmolares como la glicina o el manitol. Esto únicamente se estaría utilizando si nosotros utilizamos un histeroscopio monopolar. Es cierto que hay centros que son más de avanzada o con más apoyo económico y que tienen histeroscopios bipolares o más modernos, pero la verdad es que también sigue habiendo centros en los que se utiliza el famoso y bien conocido histeroscopio monopolar, con lo cual si se van a utilizar estos medios hay que restringir la cantidad de líquidos, porque el síndrome hiposmolar, entonces, como bien nos contaba hoy el doctor, comienza con la confusión del paciente y tiene sus patologías bastante acentuadas, lo que pueden hasta producir la internación de la paciente, hasta probablemente convulsiones, midria, bueno, todos los síntomas del síndrome hiposmolar, ¿verdad? En nuestro servicio hacemos un número bastante alto de histeroscopias, es un servicio privado. En estos últimos años, del 2004 al 2019, hemos tenido 11.000 aproximadamente histeroscopías, de las cuales la mayoría son vaginohisteroscopías. Fíjense que solo el 6% se realiza por resectoscopía. Esa es la distribución de la patología habitual y estas son las patologías las complicaciones que tuvimos. Todas estas complicaciones graves, solo marco las graves, no estoy poniendo síndrome vasovagal o dolor posoperatorio, estamos hablando de las más graves. Estas fueron todas pre-2004. Yo hago mención de esto porque en el 2004 fue cuando nosotros obtuvimos en el servicio la posibilidad de hacer
resectoscopía con resectoscopio de 5 milímetros o vaginohisteroscopía. Antes de esto se hacía todo con el resectoscopio antiguo de AMU, ¿sí? Y con resectoscopio de monopolar, todo lo que hacíamos era así. Fíjense que hay más complicaciones con la dilatación cervical, con la falsa vía no advertida, y eran graves. En este momento, prácticamente más que un poco de dolor postoperatorio o un síndrome vagal, no hemos tenido otras complicaciones. Son todas previas al 2004. Es decir, que cuando uno tiene el equipo entrenado, bastante probable que esto se reduzca a un mínimo. O sea que, ¿cómo vamos a evitar las complicaciones? Con los recaudos inherentes a la técnica y capacitándonos.